cambio, por detrás del escaleno anterior, entre el escaleno medio y el escaleno anterior, el espacio interescalénico se encuentra la arteria subclavia con el plexo braquial. Hay una relación preescalénico y posescalénico. La rama de la subclavia, la región preescalénica, antes de llegar al espacio, la arteria vertebral, que la tenemos aquí, que se introduce a dónde la arteria vertebral, a los agujeros transversos, las fosas transversas de las vértebras cervicales. Cuando hablemos de vértebras cervicales vamos a hablar de esos agujeros. Luego se va a introducir por el agujero magnum adentro del cráneo. La arteria vertebral se va a unir y va a formar el tronco basilar. Eso a nivel interno. Otra arteria es la arteria mamaria interna. La arteria mamaria interna, que se va a desprender de la arteria subclavia, se dirige hacia abajo, pasa todo el tórax, desciende todo el tórax, por detrás de los cartílagos costales, y llega al abdomen y se va a anatomosar por inoculación por la arteria epigástrica. Entonces, mamaria interna o torácica larga, también se llama, la encontramos por detrás de los cartílagos costales. En la otra rama de la arteria subclavia es el tronco ostocervical y el tronco tirocervico-escapular, que da origen a la arteria tiroidea, cervical, transversa y arteria escapular. Aquí vemos la arteria subclavia derecha, arteria subclavia izquierda, dando origen, ¿qué se llamaría esta arteria? Vertebral. Arteria vertebral que se une cuando pasa el agujero occipital para formar el tronco basilar o arteria basilar. Y aquí está la otra arteria que desciende por detrás de los cartílagos costales de las costillas. ¿Qué arteria sería esa? Mamaria interna o torácica larga. Se van a acomodar en el abdomen con la arteria epigástrica superior. Por inoculación quiere decir boca a boca, ¿no? Ahí la arteria vertebral, introduciéndose al agujero transverso de estas vértebras cervicales, el agujero transverso, juntamente con este nervio vertebral o nervio de Franco y Franco. Entonces, el contenido del agujero transverso de las vértebras cervicales es la arteria vertebral y el nervio vertebral o nervio de Franco y Franco. Una de las ramas es el tronco costocervical, que da origen a la arteria cervical profunda, que se dirige a la región cervical, y a la arteria intercostal superior o intercostal suprema. Intercostal porque se encuentra entre los espacios intercostales. El primer espacio intercostal es esta arteria intercostal suprema, en el contenido. El espacio intercostal es el espacio que hay entre las costillas. Tronco tirocervico-escapular, que da origen a la arteria tiroidea superior, que se iría a irrigar a la glándula tiroides. Arteria cervical ascendente, arteria transversa superficial del tórax y arteria supraescapular, que se dirige a la región escapular. Arteria cervical ascendente asciende a través de la vaina del músculo escaleno anterior, mediada al nervio frénico e irriga los músculos escalenos. La arteria cervical transversa pasa delante del escaleno anterior, cruzando el plexo braquial y llega al músculo trapecio, irrigar al trapecio. La arteria supraescapular pasa por delante del nervio frénico, la arteria supraescapular, atraviesa el plexo braquial, es decir, pasa por el plexo braquial y desciende a la región escapular. Aquí hay una escotadura, se llama escotadura coracoidea,
franqueado o delimitado por este ligamento transverso coracoideo. Por encima de ese ligamento transverso coracoideo pasa la arteria supraescapular. Y por dentro de ese ligamento, en esta escotadura, pasa el nervio supraescapular. La arteria por encima del ligamento y el nervio a través de la escotadura coracoidea. Por dentro del ligamento transverso coracoideo. Hemos dicho que hay arterias, ahora también hay venas en el triángulo posterior. Vena yugular externa, cervical transversa, supraclavicular y yugular anterior. Entonces, el triángulo posterior tiene músculos, tiene arterias y tiene venas como posterior, ¿no? La yugular externa resulta de la unión de otras venas, como la temporal superficial, la vena retromandibular o maxilar y la auricular posterior. Esas tres venas, al unirse, forman la vena yugular externa. Recoge la sangre de la parte externa del cuello. La vena temporal superficial, que es afluente de la yugular externa, satélite, que es más profunda, drena del cuero cabelludo, de la oreja, de los párpados y de la cara. Drena la sangre, porque las venas recogen la sangre. Entonces, la vena temporal superficial es que está recogiendo la sangre de esta región. La vena maxilar, recuerdan la fosa infratemporal y la fosa pterygomaxilar o pterygopalatina. El contenido son los vasos maxilares, aparte de los nervios y aparte de los músculos pterygoideos. Entonces, vena maxilar se encuentra por detrás de la tuberosidad del maxilar, es decir, la fosa infratemporal, ahí se encuentra. Porque detrás de la tuberosidad se encuentra la fosa, ¿no? Por borde posterior del macetero. Recibe venas temporales profundas, pterigoideas, alveolares, maceterinas, meningias, son afluentes. Es como un río que recibe a otro río. ¿Y dónde va a terminar finalmente todos los ríos? Al mar. Afluentes de los ríos. Ahí van las venas, reciben otras venas. Se llaman afluentes, venas afluentes. Claro, las arterias dan ramas, se desprenden ramas las arterias. Como el árbol, se desprenden ramas. En cambio, las venas reciben afluentes. ¿Okay? La vena auricular posterior recoge la sangre de la región posterior de la oreja y del cuero cabelludo. Y la vena retromandibular comunica el sistema venoso yugular interno o la externa. Drena de la parte interna de la mandíbula, la sangre. Luego la yugular externa baja el borde superficial del esternocleido mastoideo. En su tercio medio penetra el triángulo posterior junto con la arteria cervical transversa y supraescapular. Ese es el trayecto que hace la yugular externa. También en el triángulo posterior existe el nervio accesorio
raíces cervicales C1, C2, C3, C4 y C5. La unión de esas raíces cervicales van a dar origen al plexo cervical. ¿A qué se llama plexo? A la serie de anastomosis que sufren los nervios periféricos antes de su distribución periférica. Ese es el concepto de plexo. Entonces, por los agujeros de conjunción que forman las vértebras, salen los nervios por aquí por atrás, se llaman nervios espinales. Esos nervios o nervios raquídeos. Esos nervios raquídeos se unen a su salida. Vean cómo se están uniendo para formar el plexo cervical, en este caso, porque nace de las raíces cervicales. ¿Okay? Y este plexo cervical tiene un ramo importante que es el nervio frénico. Aquí, ¿ven? Nervio frénico. ¿De qué resulta este nervio frénico? De las raíces de C2, C3 y C4 se juntan y forman el nervio frénico. El nervio frénico desciende el cuello, desciende el tórax. Vamos a ver que está en el mediastino medio. Y va a inervar al músculo diafragma. Músculo diafragma. Este nervio es muy importante porque la acción de ese músculo diafragma determina la respiración. Si no hubiera ese músculo diafragma, aquí abajo, dividido entre el tórax y el abdomen, nosotros no conseguiríamos respirar. Si para el diafragma, dejamos de respirar. Existen otros músculos accesorios de la respiración, intercostales, pectorales, etc. Pero el principal es el diafragma. Inervado por un nervio frénico que viene de aquí de arriba, de la región cervical. Va a atravesar todo eso para llegar, atraviesa el cuello y a través del triángulo posterior, ¿no? Y el tórax a través del mediastino medio para llegar al diafragma. Una alteración del nervio frénico también hace que el músculo no funcione. Un traumatismo a nivel de la región cervical puede que el músculo deje de funcionar, entonces hay que poner respiración mecánica. Y así llegamos al triángulo anterior del cuello. Ya sabemos, limitado por el borde anterior del músculo esternocleidomastoideo, la línea media y la mandíbula, el borde inferior de la mandíbula. Así es el triángulo. Y este triángulo anterior, que está aquí, tiene otros 4 triángulos. Triángulo submandibular, mentoniano, carotidio y muscular. El triángulo submentoniano, aquí lo encontramos. El triángulo submentoniano, formado por los bordes mediales del vientre anterior del bigástrico y el hueso ioides. Triángulo submentoniano, contenido es el ganglio submentoniano y la rama venosa de las venas yugulares anteriores. El triángulo submentoniano. Triángulo submandibular, formado por el borde inferior de la mandíbula, los bordes superiores del vientre anterior del digástrico. Contenido: glándula submandibular, ganglios submandibulares, arteria submandibular, nervio nodoso y la arteria lingual. Triángulo carotidio limitado por el esternocleidomastoideo.
y hablando un poquito del seno carotídeo, es una dilatación situada en la extremidad, en la división de las carótidas, carótida interna y externa. ¿Cuál es la función de ser un varo receptor que controla la presión arterial? Posee ramas del nervio vago y glosofaringeo. Es decir, este seno carotídeo está inervado por esos pares